Hola, les doy la bienvenida a nuestra séptima cápsula para preparar la PAES de competencia lectora. Esta se basa en el séptimo capítulo, textos expositivos, que lo pueden encontrar en el libro que tienen a su disposición. Los textos expositivos son otro tipo de texto no literario y tienen como principal propósito explicar o describir un tema de manera clara y ordenada. Por lo mismo, están diseñados para transmitir el conocimiento de manera objetiva, ayudándonos a nosotros como lectores a comprender conceptos o procesos. Acá detallaremos las características, su estructura y tipos de textos expositivos. Además, revisaremos ejemplos prácticos y luego ustedes podrán ejercitar con las preguntas que les hemos dispuesto para este fin y encontrarán las alternativas correctas al final del capítulo. Entonces, definamos con mayor detalle qué son los textos expositivos. Como decíamos, son aquellos que presentan información de manera organizada y objetiva sobre un tema específico, pero a diferencia de los textos informativos, estos presentan la información para explicarla, exponerla, de ahí el nombre. Su principal objetivo, entonces, es hacer que el concepto o idea que se está presentando sea comprensible para nosotros como lectores. Sus características principales son que debe tener claridad. Por lo mismo, se debe ocupar un lenguaje preciso y directo. También deben tener una organización lógica. Por lo mismo, su estructura debe ser bien definida para facilitar la comprensión del contenido. Además, deben brindarnos objetividad. Se deben evitar incluir opiniones personales o subjetivas, puesto que se está explicando. También una cuarta característica es que suelen utilizar recursos auxiliares. Por lo mismo, podemos encontrarnos con gráficos, diagramas o tablas cuando esto sea útil. Una quinta característica podría ser que tienen la estructura definida: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se presenta el tema y el propósito del texto. En el desarrollo se exponen las ideas principales con datos, ejemplos o explicaciones. Y en la conclusión se resume la información presentada y se refuerzan los puntos claves. La clasificación de los textos expositivos que manejaremos son estos 5 tipos. El primero son aquellos textos expositivos de definición. Son aquellos que explican el significado de un término. Por ejemplo, las definiciones que podemos encontrar en el diccionario. Por otro lado, están los textos expositivos de descripción, que son aquellos que detallan las características de un objeto, proceso o fenómeno. También están aquellos textos expositivos de secuencia, en donde se describen pasos o etapas de un proceso. Por otro lado, están los textos expositivos de comparación, los cuales contrastan semejanzas y diferencias entre dos o más elementos. Y por último, están los textos expositivos de causa y efecto. En estos se explican las razones de un suceso y sus consecuencias. Los textos expositivos son esenciales para la transmisión de conocimiento. Nos enfrentamos a ello a diario en nuestra vida académica y también más adelante en nuestra vida profesional. Así que desarrollar la habilidad de identificarlos y crearlos no solamente nos estará preparando para la PAES, sino que también nos será útil en nuestra vida futura. Ahora revisemos preguntas de ejemplos prácticos. Revisaremos entonces las preguntas
asociadas al ejemplo número 5. El texto lo pueden encontrar en la página 129 o pueden pausar el video para ir leyéndolo. Leamos entonces la primera pregunta asociada a este texto, que está en la página 130. ¿Cuál fue una de las principales causas del inicio de la Guerra Fría? Acá, la pregunta nos exige localizar la causa principal del inicio de la Guerra Fría que se describe en el texto. Entonces, vamos a devolvernos a la lectura y vamos a identificar dónde está la información solicitada. Acá, la rivalidad ideológica entre el capitalismo y el comunismo se menciona como el detonante de esta guerra. Por lo tanto, al revisar las alternativas, la alternativa correcta sería la letra B, la rivalidad ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos entonces representaría el capitalismo y la Unión Soviética el comunismo, siendo esta la alternativa correcta. Luego, veamos la segunda pregunta asociada a este texto expositivo. ¿Qué efecto tuvo la rivalidad tecnológica entre las dos potencias durante la Guerra Fría? Para responder a esta pregunta, debemos identificar el efecto tecnológico de la rivalidad, que se refleja en la carrera espacial y los logros asociados a esta competencia. Así, la alternativa correcta es la letra C, la competencia por la exploración espacial. Luego dice, ¿qué conflicto reflejó la pugna indirecta entre Estados Unidos y la Unión Soviética? Acá tenemos que identificar en el texto un ejemplo de conflicto indirecto. La guerra de Vietnam es mencionada como uno de los enfrentamientos indirectos más representativos de la Guerra Fría, por lo que la alternativa correcta sería la letra B, la guerra de Vietnam. La siguiente pregunta. ¿Qué evento marcó el fin de la Guerra Fría? Para esto tenemos que identificar el evento que puso fin a la Guerra Fría que se menciona explícitamente en el texto, como el colapso de la Unión Soviética en 1991, por lo que al revisar las alternativas está contenida la respuesta en la letra C, el colapso de la Unión Soviética. Y por último, ¿cuál fue una consecuencia geopolítica de la Guerra Fría según el texto? La clave para responder esta pregunta es localizar dónde está la información sobre las consecuencias geopolíticas. Acá se menciona la consolidación de Estados Unidos como la principal potencia mundial tras el fin de la Guerra Fría. Y esto tiene que ver con la geopolítica. Por lo que al revisar las alternativas, la respuesta correcta es la letra A, la consolidación de Estados Unidos como única superpotencia mundial. Ahora que revisamos estas preguntas, ustedes pueden revisar también los otros ejemplos prácticos que tienen a su disposición y ejercitar por su cuenta con las preguntas de los ejercicios prácticos. Son 24 preguntas asociadas a distintos textos, algunos de ellos propios del temple, cuyas alternativas correctas están al final del capítulo. Mucho éxito, nos vemos en una siguiente cápsula.